Ayuda Legal. En Acción BTV, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, nuestra gente. Ya estamos en nuestro segmento de Ayuda Legal y le damos la bienvenida al abogado Samuel Inestrosa que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de abogado. acompañarles nuevamente y poder aportar y apoyar a la gente para solucionar sus conflictos. Así es, hoy vamos a estar tocando el tema del embargo, así que usted esté muy atento, agarre un lápiz y un papel y apunte, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos cuál es el procedimiento que tenemos que hacer para poder embargar al papá o a la mamá de las hijas. Así es, hay varios tipos de embargo. Hay desde un embargo en materia de familia, en materia de alimentos, como hay embargos también en cuestiones de deuda, ¿verdad? Dependiendo en qué tipo de materia, ¿verdad? Si es por una pensión alimenticia para velar por los derechos del menor, o si bien es cierto por la ejecución de algún título valor, ¿verdad? Que genera algún tipo de deuda, ya sea deuda de algún tipo de deuda hipotecaria, o de dinero, ¿verdad? Entonces, existen las distintas materias, ¿verdad? En todo tipo, judicialmente, por la que se puede realizar un embargo. Al igual también en nuestro Código Procesal Civil ya nos habla de una prioridad de embargo, desde el dinero, crédito, ¿verdad? Bienes muebles, bienes inmuebles, ¿verdad? Que se debe realizar un embargo judicial. El que normalmente se utiliza más, abogado, es el embargo, y estamos hablando ya en temas de familia, sí. Que muchas veces pues los padres irresponsables, ¿verdad? Y no dan el dinero que le tienen que dar mensual a su hijo si están separados con esposa. Si fuera mi caso, me voy a poner como de ejemplo, yo quiero embargar a mi esposo porque no ayuda o porque dice, le voy a dar mensual 3.000 lempiras o 1.000 lempiras, pero no lo cumple, pero yo lo quiero embargar, entonces, porque ya que no cumple, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cuál es ese procedimiento? En ese caso, pues, tiene que recurrir primero con un profesional del derecho para que interponga la demanda de solicitud de pensión alimenticia, y en este caso embargo precautorio, ya sea inaudita parte o no inaudita parte, que quiere decir que sea escuchada la otra parte o no, ¿verdad? Que primero, para garantizar el derecho del menor, cuando hablamos de inaudita parte, es que el embargo se realiza y después se le da un plazo determinado a la parte demandada, en este caso al padre de la menor o el menor, para que se pueda oponer. Lo que tiene que hacer entonces es presentar la demanda correspondiente en el juzgado de letras de familia, solicitando y garantizando y acreditando los preceptos por los que necesita urgentemente el embargo, ¿verdad? Y en qué porcentaje, porque todo depende también de la cantidad de hijos, ¿verdad? Y la situación económica tanto de quien da como quien está obligado a recibir, ¿verdad? En este caso, si usted quiere embargar al padre de los menores, pues tiene que acreditar que tenga un trabajo, ¿verdad? Se solicita que se envíen los atentos oficios hasta el lugar de trabajo para que acredite efectivamente en qué posición de trabajo labora y cuándo asciende su salario, ¿verdad? Dependiendo de eso y acreditando los preceptos de la necesidad del menor, pues el juez competente, previo a un procedimiento judicial, va a acreditar efectivamente si se le embarga un 20, un 30, un 40, un 50%, depende de la necesidad que se acredite y de las pruebas que se aporten, ¿verdad? Si bien es cierto, siempre se tiene el derecho a la oposición, ¿verdad? Luego de practicado el embargo, digamos, inaudita parte, o sea, sin escucha a la otra parte, tiene 3 días la parte contraria para oponerse a ese embargo, ¿verdad? Porque también queda libre el derecho, en este caso del padre, de acreditar que efectivamente no aporta, o si no aporta, ¿por qué razones, verdad? Entonces se acredita también mediante el juicio y puede oponerse solicitando un prorrateo si tiene más hijos, porque recuerde que la obligación de dar alimento a los hijos es igual. O sea, yo puedo tener un hijo con una persona y puedo tener un hijo con otra y un hijo con otra. Entonces, depende, el juez va a analizar si se me embarga el 50% y se prorratea, o sea, se divide entre todos los hijos que yo tengo. Aunque la mamá de los otros hijos no estén demandándolo. No, si no lo demandan, no. ¿Verdad? O sea, si todo es a petición de parte. Si yo tengo otros 2 hijos por fuera, pero no me presentan demanda, entonces el juez solo se va a pronunciar por quien está peticionando, ¿verdad? Entonces, resuelve sobre quien está peticionando. Si las otras, las otras personas, madres de los hijos, se dan cuenta, pueden solicitar y se va a acumular el proceso porque es sobre una misma persona y el juez decidirá si prorratea, ¿verdad? En partes iguales a los hijos porque tienen igual derecho, ¿verdad? Entonces, cuantos hijos hayan,
que en esa cantidad se va a prorratear. La salvedad en estos casos de familia es que se puede embargar hasta un 50% del salario, ¿verdad? Que es caso especial porque se mira el bienestar del menor. En casos en materia civil, materia laboral, pues va a depender, porque cuando se solicita un embargo del salario que uno devenga, no se puede embargar si solo gana el salario mínimo. Y el resto del salario, de lo que sería el salario mínimo se puede embargar hasta una cuarta parte en materia laboral. Muy bien, ¿qué pasa? Bueno, es que fue un caso bastante parecido, ¿verdad?, al que estamos poniendo de ejemplo, de un caballero, tiene 6 hijos, sí. Pero no tiene ningún embargo, solamente de uno de los hijos, ¿verdad? Pero la juez ha mencionado de que se va a hacer la distribución por los 6 pequeños, pero si las otras madres, pues se le consultaba, las otras madres no están pues haciendo la demanda, ¿verdad?, correspondiente. ¿Por qué la juez hace eso? Y también le anula el embargo, pero es el personaje principal, vamos a poner así, el personaje principal está trabajando por horas. Sí, es que en este caso me imagino lo que sucedió es que, digamos, si yo soy ese personaje, entonces lo que hago yo es que yo no puedo dejarme que me embarguen todo el porcentaje porque yo tengo otros hijos. Entonces, sí, no porque él los presentó. Exactamente. Yo tengo la partida de nacimiento de los Así es. Entonces, por ley, a pesar de que no hay un embargo de las otras parejas o de las otras personas que son la madre de los menores, indistintamente yo acredito con la partida de nacimiento que tengo otra obligación. Entonces, aunque ellos no hayan peticionado, la juez salvaguarda ese derecho de mis otros hijos. Entonces, no se han personado en juicio las otras personas beneficiarias, pero la juez no puede decretar un embargo porque yo estoy acreditando que tengo otras responsabilidades. Aunque lo diga, aunque solo lo diga yo, pues. Sí. Por eso es que las madres de los menores tienen que acudir, ¿verdad? Porque muchos hombres se defienden así y puede ser que le den y puede ser que no. Entonces, ahí depende de la madre de los hijos, ¿verdad?, que también vele por los menores, porque a veces no solo es decir, no, yo no necesito de hombres ni de mujeres, no, a veces es salvaguardar el derecho del menor, claro, porque uno como padre solo es tutor de ese derecho, no es que es para mí ese pisto, pues, ni es que a mí me conviene o me cae mal el papá de mis hijos, por eso no le voy a cobrar, no, tenemos que entender que ese es un derecho de los menores, por lo tanto tiene que exigirse, y es la obligación de todo padre moral y legal es darle la pensión alimenticia que le pertenezca, pues. Sí, porque digamos, yo como madre soltera, yo puedo embargarlo, pero si la juez me anula pues esos trámites solo porque él presenta que tiene 5 hijos más, mi pregunta es a dónde están los derechos de mi hijo, ¿verdad? Sí, es que recuerde que si yo acredito que tengo 5 hijos y su hijo es el 6º, la juez no se puede tampoco sobrepasar a mis 5 hijos, sino que tiene que prorratear. Si yo gano 10.000 empiras, me embargaron el 50, son 5.000 empiras. Entonces la juez tiene que dividir esos 5.000 empiras entre 6, ¿verdad? Porque tiene que garantizar tanto el derecho de su hijo y como el derecho también de los hijos de las otras personas. Sí, disculpe, abogado, pero hay casos también que el hombre con el patrono llegan a un acuerdo que dice, no digas que no estoy trabajando. ¿Y qué ocurre, verdad? Sí. En este caso, porque si hemos recibido mensajes, no, pero el papá de mis hijos niega que está trabajando y yo sé que está trabajando, que recibe el sueldo, pero entre el patrono y el trabajador se ponen en un acuerdo para decir, exactamente, se prestan para eso, para decir que no está trabajando. Sí, ahí incurre en una falta grave, gravísima, un delito, porque recuerde que un juzgado, si solicita que se informe a la mayor brevedad posible si esta persona labora en esa institución y a cuánto asciende su salario mensual o quincenal o la forma de pago y si pesa un embargo sobre dicho salario, es una obligación, porque recuerde que toda orden judicial, ya sea emanada por un tribunal de familia o un tribunal penal, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si un patrono miente, está incumpliendo en desobediencia a una orden judicial, que es un delito penado por la ley. Por lo tanto, las empresas no deben de prestarse a eso, porque se está salvaguardando el derecho de un menor al informar, ¿verdad?, cuánto asciende para hacerle obligatoriamente responsable al padre. Entonces, si alguien comete ese error y usted tiene conocimiento, usted puede presentar la denuncia ante el Ministerio Público, ya que usted sabe que esa persona trabaja en esa institución o en esa empresa y
y se le está negando la información. Entonces, ese es un delito gravísimo, ¿verdad? Que puede perjudicar tanto al patrono como al padre irresponsable. Aunque no esté en planilla en esa empresa, porque ahora como se trabaja con honorarios profesionales, también se puede hacer ese mismo procedimiento. Sí, y también está obligada la empresa a decir, está contratado por hora o bajo servicio profesional o etcétera, o es un empleo permanente. Toda relación laboral, ¿verdad?, que ya estipula el Código de Trabajo, ¿verdad?, se tiene que especificar en esa constancia, ¿verdad?, ya sea un trabajador permanente, por contrato, por hora determinado, por honorarios profesionales. Vamos a dar lectura a los mensajes de texto que nos envían los televidentes y así vamos a ir avanzando. Nos dice, hola, muy buenos días, los veo desde San Pedro Sula, felicidades por su programa. ¿Qué bienes se pueden embargar, abogado? Bueno, lo principal en un embargo, en la cuestión de familia, pues el sueldo, dinero, ¿verdad? Y en cuestión ya de deudas civiles, porque recuerde que también puede venir un embargo a través de una deuda que tengo con un banco o con una persona común, ¿verdad? En una persona normal, pues, ya sea a través de la exigencia de un título valor, ya sea pagaré o una letra de cambio, al momento de su vencimiento usted lo exige. Entonces, si no paga, siguiéndose el procedimiento judicial, se le requiere de pago. O sea, me debe 100.000 lempiras. Si no me paga, entonces judicialmente se procede al embargo. Entonces, ¿qué se va a hacer con el embargo? Primero, averiguación de bienes en bancos, a ver si tiene cuentas en cooperativas, a ver si tiene cuentas, y luego en el Instituto de la Propiedad y también en la antigua DEI para ver si tiene bienes muebles como vehículos. Entonces va una prelación, primero dinero, después créditos, después bienes muebles, inmuebles y así sucesivamente. También nuestro código señala bienes inembargables, que los bienes inembargables son, digamos, las prendas, ¿verdad? Las pensiones y jubilaciones son inembargables. También, digamos, siendo mi profesión, siendo un abogado, no se me puede embargar mis códigos, ¿verdad? Con lo que trabajo y con lo que yo genero. Entonces ya el código especifica también los bienes que son inembargables y las circunstancias en que la prelación de derechos al embargo de dinero o bienes muebles o inmuebles. Bueno, no es lo que usted quiera, ¿verdad? Así que estaba bastante claro. El abogado ya lo ha dicho. Sí. Nos dicen por acá, ¿cuánto puede tardar el procedimiento de un embargo? Y sería bueno también hacer énfasis en los documentos que como abogado se le pide, ¿verdad?, a la madre en un caso. Sí, en primer lugar se pide la partida de nacimiento en donde existe el reconocimiento del menor, porque hay gente también que dice, no, él es el padre de mi hijo, por ejemplo, un embargo en materia de familia, y no está reconocido. Entonces lo primero es que esté reconocido mediante el documento legalizado que lo extiende el Registro Nacional de las Personas. Luego, las cuestiones de facturas, gastos que usted tiene del menor, ¿verdad? Gastos de escolares, de medicina, de alimentos, ¿verdad? Que acrediten que efectivamente existe la necesidad de un embargo, porque la ley es clara y el Código de Familia lo es claro en esta materia, que es en función de la capacidad quien da como quien recibe, pues. Digamos, si yo le estoy exigiendo un embargo a mi esposa y yo gano 200.000 lempiras al mes, ¿verdad? No le voy a venir a exigir tampoco, a pesar de que es una obligación compartida, si mi esposa gana 5.000 lempiras. ¿Me entienden? Porque la capacidad que yo tengo supuestamente es mucho mayor, igual viceversa, ¿verdad? Si una persona, una madre, una mujer embarga al padre del menor, tiene que ver la capacidad también del padre del menor, porque si este no tiene trabajo, no es que lo exime de una obligación, ¿verdad? Pero si es de acuerdo a esa capacidad, porque recuerde que también como persona, a pesar de que existe una obligación, yo también tengo que sobrevivir y buscar los medios para poder hacer efectivo. ¿Cuánto tarda? Pues no depende. Recordamos que la carga judicial, y ese es un gran problema a nivel de estructura jurídica que tiene nuestro país, que es una justicia un poco tardía, ¿verdad? Y eso afecta un poco el funcionamiento bien de nuestro sistema de derecho en virtud de que no está determinado ni estipulado un término. Si usted cae donde un juez o jueza que solo para admitir un escrito se tarda un mes, ¿verdad? No se sabe. Sí. Y hay otros casos que hay funcionarios públicos que efectivamente hacen su labor a cabalidad y el embargo puede tardarle 1 o 2 meses, ¿verdad? Dependiendo.
Aquí tengo una pregunta que nos envía un televidente y dice por si le podemos ayudar. Claro que sí, vamos a leerle. Dice, mi caso es que vivo con mis abuelos en La Esperanza. Hice un hogar aparte, pero pegada a la casa de mi abuelo, yo vivo con mi pareja y tenemos nuestras cosas de hogar, ya que tenemos cocina, dormitorio, baño aparte. Mi abuela mantiene una deuda con un banco, el cual el banco ya solicitó una orden al tribunal. Y mi pregunta es, si mi pareja y yo tenemos nuestros bienes, ¿nos involucra en un posible embargo? ¿Y de qué manera puedo hacer para que no nos quiten nuestras cosas? Bueno, es que ahí depende, en base al principio de propiedad privada, que es de cada quien. Si su abuela tiene los bienes o la casa en donde usted vive, es hasta nombre de la abuela, pues lógicamente los bienes, como usted siendo nieto no lo ha puesto como aval, entonces no puede abarcarle eso. Los bienes, las deudas, perdón, son en este caso personalísimas y persiguen al deudor principal. En la mayoría de casos, a usted suscribir una deuda, usted, cualquier institución le solicita un aval. Si usted pone de aval a esa persona, la deuda va a correr al aval. Cuando le presente la demanda judicial a usted y no tiene ningún bien con que acreditar esa deuda, entonces va al aval. Y el aval paga y de ahí viceversa usted tiene que exigirle el aval. Pero en este caso, no solo porque es nieto, es que va a estar obligado. Si su abuela lo puso como aval, sí, puede que peligren los bienes, pero si no, no hay ningún problema, pues porque su abuela tiene que responder la deuda que suscribió o si no, su aval, ¿verdad? Muy bien, tenemos más preguntas de los televidentes en esta mañana. Dice, ¿cuándo se devuelven los bienes embargados? Bueno, depende, porque cuando ya se llega al embargo de un bien es porque se ha incumplido con una deuda, se ha incumplido con el pago o ha sido vencido en juicio. Se devuelven en el caso de que se acreditara el pago de una deuda, porque si usted está en un proceso, usted debe 300.000 empiras, usted lo citan, es vencido en juicio, no comprueba comprueban que efectivamente usted no pagó la deuda, le hacen un requerimiento de pago, no paga, pasa el embargo, se le embarga el bien. El bien después va a un remate para garantizar la deuda. Lógicamente tiene que ser de conformidad la deuda que usted sustrajo. No voy a tener yo una deuda de 10.000 empiras y me van a embargar mi casa que está valorada en 3 millones, ¿verdad? Entonces, sí, todo debe ser acorde. Los bienes embargados se devuelven en virtud de que se cumple con una obligación. Si no se cumple con solo obligación y la deuda es similar al valor de un bien, pues simplemente se va al remate del bien. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con suscribir deudas que sabemos que no vamos a cumplir, ¿verdad? Que mejor cumpla y no se meta rollo del abogado. Sí. Y aquí nos preguntan, ¿cuándo deja de ser el embargo una medida cautelar? Bueno, deja de ser una medida cautelar, como dijimos ahorita, cuando ya se ejecuta, ¿verdad? Cautelarmente se embarga, digamos, en materia de familia es que hay que dividir, ¿verdad? Porque dependiendo de la materia es distinto. Vaya, si es un embargo de familia, la medida cautelar se levanta si en el juicio se puede llegar a una conciliación, porque también en los casos de familia, al momento de estar uno en la audiencia, las partes pueden llegar a un acuerdo. No, quítame el embargo porque esto me afecta a mi trabajo. Hay trabajos que cuando le llega un embargo lo corren. Y eso es violatorio a toda norma laboral. Que no cumplen abogados. Sí, pero fíjese que... Que les aplique la ley. Sí, fíjese, pero no es una causal de despido. Y en muchas instituciones lo amenazan. Te viene un embargo y te vas. Sí. Y no es así, claro que no. Usted puede tener problemas y puede tener deuda. Y eso no le quita el derecho a tener una estabilidad laboral. Entonces, en materia de familia, si usted llega a un acuerdo, si homologa el título, o sea, enfrente del juez o la jueza, se llega a un acuerdo, se levanta un acta y se dice, bueno, se va a levantar el embargo. Se suspende la medida, se envía el oficio de nuevo a la institución que trabaja o a la empresa y se suspende el embargo, pero siempre queda la obligación de común acuerdo. O cuando los menores llegan a la mayoría de edad. Si yo estoy embargado desde los 10 años que tiene mi hijo, por ejemplo,
llego a los 21, ya cumplí con mi obligación legal, ¿verdad? Porque podemos seguir teniendo una obligación moral, ¿verdad? Y la ley también especifica que también debe ser una obligación de ambos padres apoyar si los menores están en un estudio y están sacando buenas notas, pues tienen un rendimiento, entonces es obligatorio continuar. Si no, al llegar a los 21 años de edad, usted como afectado, por así decirlo, de un embargo, entonces solo solicita que en virtud de haber alcanzado la mayoría de edad a sus hijos, solicita que se le suspenda la medida. Eso es en materia de familia y en materia civil con una deuda, como habíamos hablado. La medida cautelar deja de tener sentido cuando se cumple con la deuda o se llega a ejecutar el bien y se va a una subasta y el bien se perdió. Pues. Sí. Entonces la medida deja de existir. Muy bien, yo quería hacerle una consulta en esas reuniones de madres solteras. Le voy a contar al abogado. Sí, estábamos en una plática y de repente una de ellas mencionaba, pero es que a mi hijo no lo reconoció, dice el papá. Entonces yo por eso no lo puedo embargar. Yo sé que hay muchas madres en este momento que de igual manera nos están viendo y que sus hijos no han sido reconocidos por sus padres debido a que se fueron a otro país, yo qué sé, ¿verdad? X motivo. Pero ¿tienen solución alguna, abogado? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellas? Claro que sí. En este caso lo que tienen que solicitar es un reconocimiento forzoso de paternidad. Ese es el trámite respectivo. Y el mayor medio de prueba es el examen de ADN, ¿verdad? Que la aprobación de una nueva ley de paternidad responsable ya nos establece que, si bien es cierto, usted está haciendo esa solicitud ante el juzgado, usted primero costea la prueba, ¿verdad? Del ADN. Si sale positiva, todos esos gastos corren al padre responsable, ¿verdad? Al momento de que se acredite que efectivamente era el hijo, ya la ley dice que va a correr con esos gastos, ¿verdad? Primero usted, como lógicamente es a petición de parte, usted solicita el medio de prueba, ¿verdad? Se le hace la prueba de ADN al menor y de salir positiva, pues todos los gastos corren al padre responsable. Al momento de ser vencido en el juicio y decir que efectivamente la prueba es 100% o 90 y pico por ciento probable que es el padre, pues se emite una sentencia judicial y se manda a registrar en el Registro Nacional de las Personas, valga la redundancia, para que ya la partida de nacimiento salga el nombre del padre. Y ya con ese medio de prueba, usted prosigue con el procedimiento legal de pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, claro que se puede. Ya saben entonces nuestros televidentes qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Estuvimos hablando de ese procedimiento, si usted necesita embargar a su esposo, o también no solo se trata de mujeres, también hasta los hombres se le puede realizar el embargo. Bueno, abogado, ¿dónde nosotros lo podemos encontrar? Bueno, me pueden llamar a mi teléfono personal 3256-7382 y estamos ubicados en las oficinas en la primera avenida de Comayagüela y pues tenemos un parte de las oficinas donde puede ser ustedes llegar y hablar con nuestra secretaria para que tome los datos correspondientes y se comunique con nosotros para poder servirles. Igual, siempre a la gente tratamos de contestarle en el resto de la semana, ¿verdad? Que nos siguen escribiendo y el objetivo es ese, ayudar, ¿verdad? Y siempre le recomiendo a la gente de escasos recursos, ¿verdad? Que sabemos que es muy costoso también accionar judicialmente, pues que acudan a los servicios de los consultorios jurídicos gratuitos, ¿verdad? Donde la gente va a ser atendida y no se les va a cobrar ningún costo para que puedan resolver sus casos. Así que gracias. Muchísimas gracias a usted, abogado Samuel Inestrosa. Ya día nos había abandonado, pero regresó a casa de Acción BTV nuestra gente. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más, no nos cambie. Ayuda legal en Acción BTV, nuestra